Iglesia, buenos días, Dios les bendiga. Espero que se encuentren todos muy bien. Le habla la pastora Gloria de la ciudad de Cartago. Qué bendición estar aquí, de verdad, compartiendo este tiempo de ayuno, este tiempo de palabra, tiempo de oración, que sé que es de mucha bendición para cada uno de nosotros. Entonces, de verdad que para mí es un privilegio compartir con cada uno de los que están allí conectaditos, los que no se pudieron conectar. Bueno, de pronto después podrán escuchar, pero lo que dice la palabra de Dios es que estemos todos unánimes juntos, ¿cierto? En armonía. Él dice que se goza cuando estamos todos unánimes juntos, en armonía y en bendición. Y de verdad que esta es una mañana de mucha, mucha bendición. Desde el momento que entré, de verdad que vi que habían oraciones poderosas, habían oraciones donde se sentía la presencia del Espíritu Santo, donde se estaba quebrantando, rompiendo todo yugo, todo espíritu inmundo, toda brujería y hechicería, y de verdad que me gozo de estar en estos tiempos de mucha bendición. En esta mañana quiero compartirles una porción de la palabra que ha tocado mi vida, mi mente, mi corazón, y bueno, y que de pronto en algún momento hemos tenido que atravesar por circunstancias adversas, por circunstancias que quizás nos quieren debilitar, por circunstancias que quizás quieren venir a quebrantar nuestro cuerpo, nuestro ánimo, pero solamente nuestro Dios, solamente ese Rey poderoso que es en quien nosotros confiamos, es el que nos levanta, es el que nos dice, vamos que tú puedes. Y bueno, ¿qué más que la palabra de Dios? ¿Qué más que una palabra de un siervo que venga y nos diga, no hay proceso difícil, no hay proceso duro? Quizá en el momento que lo estamos atravesando, claro, es duro, es fuerte, quizás nuestras fuerzas quieren menguar, como les decía ahora, nuestro ánimo quiere menguar, pero nuestro Dios vuelve y levanta cada situación. No hay proceso que tenga fin, no hay proceso donde uno diga, ya, este es el fin del mundo. No, usted y yo sabemos que como somos hijos de Dios, como recibimos las promesas, como nos atesoramos de ellas, como nos apropiamos de ellas, debemos de pasar por pruebas, debemos de pasar por procesos, debemos de pasar por desiertos, pero esto no es para muerte. La palabra de Dios dice que no es para muerte, sino antes al contrario, para dar la gloria y la honra a nuestro Dios. Entonces, en esta mañana quiero leer una parte de la porción que está en Primera de Pedro 5:10, donde dice así: pero después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios hará que todo vuelva a estar bien y que ustedes nunca dejen de confiar en Él. Les dará fuerzas para que no se desanimen y hará que siempre estén seguros de lo que creen. Recuerden que Dios nos ha elegido por medio de Jesucristo para que formemos parte de su maravilloso reino. Cuando yo leía esta porción, le decía a mi esposo, uy, amor, tan lindo que es Dios. Dios tiene el control de todo. Dios no, en su palabra, Dios no se le queda nada, ¿sí? A Dios no se le queda nada en su palabra. Dios está al control de todo. Y mire, papito Dios, aquí en esta parte, como dice, de que llegan sufrimientos, de que llega dolor, ¿sí?
pero dice que por poco tiempo. Dice que Dios hará que todo vuelva a estar bien. Entonces son esas pruebas, esos procesos, esos desiertos donde somos introducidos, pero porque el Señor necesita que nosotros seamos transformados. El Señor necesita que nosotros seamos restaurados. El Señor necesita quitar y poner cosas en nuestras vidas, porque recordemos que así nosotros estemos allí parados en la brecha, estemos allí leyendo de su palabra, estemos allí orando. Esta carne se quiere levantar en todo momento. Esta carne quiere decir, ya no aguanto más, ya no quiero más, voy a tirar la toalla. Pero es nuestro Dios con su inmenso amor y con su palabra que nos levanta, que nos restaura, ¿sí? Es solamente nuestro Dios que nos dice, hey, no, estas son cosas que pasarán. Hay momentos cuando nosotros entramos en estos procesos donde yo solamente le digo al Señor, Señor, yo quiero que todo esto pase, Señor, y que llegue el momento, que llegue el punto donde yo pueda decir, fueron como aguas que pasaron, porque así es con Dios. Así es con papá. Nosotros entramos en esos procesos, pero cuando menos pensamos, el Señor en un de repente dice ya. Entonces ahí es donde nosotros decimos, uy, papá, gracias. Gracias, Señor, porque fueron como aguas que pasaron. Aquí yo creo que muchos de los que están conectaditos se dieron cuenta del proceso que yo estuve pasando unos 2 años y medio atrás, más o menos, donde mejor dicho, fue un proceso muy fuerte con mi niña, fue un proceso donde yo decía, Señor, yo sé que esto no es para mí, yo sé que esto no es para tu hija, porque tú sabes que yo te amo. Y fue un proceso fuerte. Y se los voy a decir, fueron quizás, o sea, hasta el Espíritu Santo ya me hizo olvidar el tiempo, pero quizás fueron 3 meses, 5 meses de proceso, pero para mí fue demasiado, pero en manos de Papito Dios, les cuento que en un de repente, como les dije, en un de repente el Señor hizo cosas grandes y maravillosas. En un de repente el Señor transformó la mente y el corazón de mi hija. En un de repente el Señor cambió en su totalidad la mente de mi niña, ¿sí? Entonces, allí es donde tenemos que aferrarnos. Allí es donde tenemos que aferrarnos y yo le quise colocar como título a esta palabra que quiero compartir con ustedes en esta mañana y es no abandonemos el proceso, ¿sí? No abandonemos el proceso. Los procesos son necesarios en nuestras vidas. Pero ¿cómo así, pastora? Necesarios si los procesos son duros, si los procesos son fuertes, sí, pero son necesarios porque el Señor necesita cambiar nuestro carácter. El Señor necesita transformarnos a cada uno de nosotros. El Señor necesita que nosotros tengamos coherencia de lo que hablamos a lo que hacemos. El Señor necesita que nosotros lo busquemos con un corazón genuino, con un corazón íntegro, con un corazón arrepentido delante de Él. Porque se lo voy a decir, amada iglesia, muchos lugares, usted puede ir a miles de iglesias en estos momentos, usted puede ir a donde quiera que vaya. Y desafortunadamente, las iglesias están llenas de personas que simplemente van a escuchar y ya. Entran, escuchan la palabra y salen y se les olvida lo que han escuchado. ¿Pero por qué? Porque no queremos vivir, no queremos vivir lo que allí está escrito, no queremos vivir lo que el Señor quiere que nosotros vivamos, sino que creemos que lo que yo piense, lo que yo creo, lo que yo quiero, entonces eso es lo que yo debo de vivir. Cuando el Señor nos dice que nosotros debemos de vivir conforme dice la palabra de Dios. Es difícil, ay, pastor, pero es que es muy difícil. Pues quizá en momentos hay difícil porque somos de carne y hueso y porque la carne se quiere levantar. Pero en Dios no es difícil. Anoche estábamos en una visita donde una familia
donde yo les decía, es difícil cuando nosotros vivimos más en la carne que en el espíritu, pero cuando nosotros estamos introducidos desde un principio, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, y sabemos y nos introducimos en el espíritu y estamos en oración y leemos la palabra y aplicamos lo que está escrito allí, ténganlo por seguro que en el momento de la prueba, en el momento del desierto, en el momento del proceso, no va a ser difícil para nosotros atravesar este tiempo. ¿Por qué? Porque sabemos en quién confiamos, porque sabemos de quién estamos sostenidos, porque sabemos quién es el que extiende su mano poderosa para tomar nuestras situaciones, ¿cierto? Entonces, cuando yo digo que no abandonemos, el proceso, los procesos duelen, los procesos no nos dejan dormir. En los procesos vivimos intranquilidades, vivimos sosiegos, vivimos todo lo que ustedes se pueden imaginar. Pero también sabemos que los procesos, como les decía ahora, son necesarios en nuestras vidas. Son cosas que cortan en nuestras vidas, pero que sabemos que son de mucha bendición. Entonces, apropiémonos, amados, en esta porción de la palabra, en esa primero de Pedro 5:10, a mí como les dije de un principio, me tocó mucho, mucho mi corazón, tocó mi mente, me llevó, digamos, a otro lugar de lo que estoy viviendo en estos momentos, porque usted sabe, usted y yo sabemos lo que hemos compartido, los que hemos compartido la palabra de Dios, sabemos que cuando el Señor nos llama a que compartamos de su palabra, nosotros lo primero que hace Dios es venir y traernos a lo que estamos viviendo en estos momentos, ¿cierto? Y se los voy a decir y les voy a abrir mi corazón y yo sé que esto no va a ser para, digamos, para murmuración, sino que yo sé que esto va a ser para mucha bendición, porque sé que la iglesia Palabra de Vida es una iglesia de mucha oración, es una iglesia de ayuno, es una iglesia donde se meten y tienen mujeres y hombres de Dios, donde la gloria se manifiesta en todo momento y de verdad aprovecho este momento para felicitarlos porque siempre están allí a la brecha, porque siempre están dispuestos a entregar más, a caminar esa milla que dice el Señor en su palabra. En esos momentos yo estoy con mi madre pasando un proceso de que todavía no se ha especificado un cáncer, ¿sí? Porque le tomaron una patología, salió un resultado, pero ese resultado no es definitivo, ¿sí? Le mandaron otro examen más, pero yo sé en quién confío. Amén. Yo sé que mi confianza está puesta en Dios. Yo sé que mi confianza está puesta en el Padre que nos dio la vida, el que nos prestó la vida, el que hace por nosotros cosas grandes y maravillosas. Entonces, ¿para qué les digo esto? Porque cada uno estamos atravesando, como les dije, cada uno estamos atravesando un proceso. Ese quizá es el proceso no solamente mío, sino también de mi mamá, de mis hermanos, de mi papá, mi esposo, sus nietos, sobrinos, pero sabemos en quién confiamos. Entonces, también para qué les digo eso, porque yo sé que ustedes nos van a tener allí en mucha oración, que ustedes nos van a tener allí en ese fervor, en ese fuego, ¿sí? Entonces, a mí, por ejemplo, yo a veces hablo con personas y me dicen, ay, ¿cómo así que tú estás atravesando digamos, este proceso, esa prueba? Y yo les digo, mira que sí, pero tengo paz en mi corazón. ¿Por qué? Porque yo tengo la plena confianza en Dios que en muy poco tiempo, yo diré, esto fueron como aguas que pasaron, ¿sí? En poco tiempo, yo diré, el Señor quería hacer algo,
bien sea en la vida de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos, en mi vida, ¿sí? En la vida de mi casa, de mis hijas, porque muchas veces los procesos nos hacen reflexionar muchas cosas. Muchas veces los procesos nos llevan a ponernos en el lugar de las otras personas. Muchas veces los procesos nos hacen venir a valorar realmente lo que tenemos al lado, porque se los voy a decir, a veces hay momentos donde uno dice, no, oh, sí, mi mamá, mi papá, y uno cree que los va a tener para toda la vida, pero así no es, así no es. Ustedes saben que esta vida es prestada, esta vida es hasta que la voluntad del Señor diga, hasta aquí, y ya, ya no vamos más, ¿cierto? Pero sabemos que si estamos de la mano de Dios y que estamos prendidos de Él y estamos allí en esa oración, en ese fervor, en todo lo que podamos estar con Papito Dios, sabemos que va a llegar ese momento y vamos a poder decir, gracias Señor, porque partimos para tu presencia. Gracias Señor, porque este proceso me ayudó a reflexionar, a perdonar, a pedir perdón, porque a veces nos cuesta aún hasta pedir perdón. A veces nos cuesta hasta perdonar. Entonces el Señor quiere transformar nuestras vidas. El Señor quiere transformar nuestro caminar. El Señor quiere transformar nuestra unión familiar, ¿sí? Nuestro compartir. El Señor quiere transformar muchas cosas en nuestras vidas. Entonces, yo soy una convencida que los procesos son el camino al propósito. El propósito de Dios es grande, es maravilloso. Y no solamente conmigo o con la pastora Cristina o con la pastora Martica. No, no, no. El Señor tiene propósitos con cada uno de nosotros, sino que muchas veces nosotros somos los que nos desviamos de ese propósito de Dios. Somos los que nos desviamos de ese trazo perfecto de nuestro Dios. El Señor quiere hacer cosas grandes con cada uno de nosotros. El Señor quiere llevarnos de un nivel a otro. El Señor quiere llevarnos a dimensiones mayores en Él. Pero nosotros somos los que no permitimos. Nosotros somos los que no permitimos que ese propósito vaya con nosotros. Nosotros somos los que permitimos que no lleguemos a eso grande y maravilloso que Dios quiere con cada uno de nosotros. Entonces, amados, vamos a Salmos 37 del 5 al 8, y del 5 al 8 el Señor dice así: pon tu vida en sus manos. Confía, o sea, en las manos de Dios. Confía plenamente en Él y Él actuará a tu favor. Muchas veces decimos de boca, de labios para afuera, decimos que colocamos toda nuestra vida en las manos de Él, que confiamos plenamente en Él, pero en el momento del proceso, en el momento de la situación fuerte, en el momento de la situación difícil, entonces tiramos la toalla y decimos ya no aguanto más. ¿Y cuántas personas no se han suicidado? ¿Cuántas personas no han llegado a una enfermedad más fuerte? Por lo mismo, porque muchas veces no lo sentimos, sino que solamente lo hablamos de labios para afuera, cuando Dios es un Dios real. Dios es un Dios vivo, amados. Dios es un Dios de propósito. Dios, como les decía ahora, Dios quiere cosas grandes y maravillosos con nosotros, pero el proceso no nos puede debilitar. El proceso no puede menguar nuestra oración. El proceso no nos puede sacar del propósito. Antes, al contrario, estos procesos nos deben de fortalecer más y más. Estos procesos nos deben de parar más en la brecha. Cuando yo estaba pasando la situación con mi hija, yo les voy a decir,
hubo un momento donde entré al cuarto solita y empecé a hacer guerra espiritual y yo quebrantada y lloraba y lloraba y lloraba y yo decía, Señor, ayúdame. Pero en medio de mi desespero, yo me levanto y cojo mi celular y empiezo a buscar a quién le escribo, a quién llamo, a quién no sé. Y yo buscaba y buscaba y buscaba a quién llamar en ese momento cuando sentí una palabra, sentí una voz, perdón, una voz que me decía, pero ¿por qué vas a llamar a alguien si yo estoy aquí contigo? Pero ¿por qué tienes que buscar de alguien si yo estoy aquí para escucharte? Si yo estoy aquí para darte una palabra, si yo estoy aquí, ¿por qué no me sientes? ¿Por qué no me ves? Les cuento, mis amados, que en ese momento me arrodillé y le lloré al Señor y le dije, Señor, perdóname, nunca volveré a hacer esto, Señor, nunca volveré a buscar lo que quería escuchar en ese momento, sino que te voy a escuchar a ti, Señor, porque yo sé que tú tienes cosas grandes para mi hija, yo sé que tú vas a sacarla de este momento, yo sé que tú vas a hacer cosas estrondosas, Señor, en mi casa y en mi familia. Y en ese momento me di cuenta, mis amados, que uno muchas veces quiere escuchar o quiere buscar lo humano, lo que me puedan decir aquí, lo que me puedan decir allá, cuando el Señor es nuestro Dios, Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza, Él es el que está allí en todo momento, esperando que nosotros le busquemos, esperando que nosotros le toquemos la puerta, esperando que nosotros estemos allí a la expectativa de lo que Él quiere entregarnos a cada uno de nosotros. Entonces, aquí en el 6, en el Salmos 37, del 5 al 8, en el 6 sigue diciendo, así todos verán con claridad que tú eres justo y recto. Mire, tan lindo, papito Dios. En el 7 dice, calla en presencia de Dios y espera paciente a que actúe. No te enojes por causa de los que prosperan, ni por los que hacen planes malvados. Aquí en esta parte cuando dice calla en presencia de Dios, ay Señor, a veces es tan difícil que nosotros callemos y busquemos primeramente la presencia de Dios. Es lo que les estaba acabando de decir. Queremos escuchar lo que nos puedan decir. Voy a llamar aquí al pastor, voy a llamar aquí a la pastora, voy a llamar aquí al líder. O sea, no les voy a decir que no, porque obviamente es necesario. Obviamente es necesario. Yo cuando empecé ese proceso, a la primera que llamé fue a mi pastora Cristina. Pastora, estoy pasando por esto y esto. Por favor, para que nos tengan en oración, para que nos tengan en su clamor. Claro, tenemos que buscarnos, pero buscarnos con el propósito de que estemos apoyados en oración, de que estemos allí unánimes juntos, ¿sí? Intercediendo, quebrantando, guerreando por todo lo que el enemigo quiere venir a matar, a robar y a destruir en estos tiempos. Son tiempos difíciles, mis amados. Son tiempos donde el enemigo quiere venir a dañarnos, donde el enemigo quiere venir a matarnos y quiere venir a robarnos, ¿sí? Pero entonces nosotros sabemos a quién tenemos de nuestro lado, pero no podemos conforme a esto decir, no, sí, yo sé que tengo a Dios de mi lado y ya, no, ahí es donde más tenemos que buscar la presencia de Dios, tenemos que buscar la palabra de Dios, tenemos que enfocarnos en lo que Dios tiene. Son fuertes, son procesos y son tiempos difíciles y el enemigo quiere venir a matar, a robar y a destruir. Y se los voy a decir, he hablado con más de, por ahí con 4 pastoras, he hablado y están pasando por situaciones similares. Entonces, mis amados, les ruego, les pido
que nos tengan a los pastores en sus oraciones, que nos tengan porque como nosotros estamos allí, como estamos intercediendo, estamos orando, estamos a la brecha y ese es nuestro trabajo en las manos de papá. Entonces, por ahí es donde el enemigo quiere venir a quebrarnos a nosotros. Allí es donde quiere venir a que nosotros menguemos esa fe, pero no, allí es donde nosotros estamos más parados. Y como les dije, esta situación, este proceso para mí no es para muerte y tengo paz en medio de la tormenta, como dice la canción, paz en la tormenta. Tengo esa paz que sobrepasa todo entendimiento, pero porque sé que Papito Dios tiene el control de mi situación, que el Papito Dios tiene el control de la vida de mi madre, que Papito Dios tiene el control de la vida de las madres de las pastoras. Él tiene el control de todo. Entonces, aquí cuando dice que callemos en presencia de Dios y esperemos paciente a que Él actúe, no nos desesperemos. Él no nos da pruebas que nosotros no podamos soportar. Él no nos deja tiempos donde nosotros no podamos aguantar. Antes, al contrario, el tiempo de Dios es perfecto y en su palabra lo dice, y usted y yo lo sabemos. Los tiempos de Dios son perfectos. Entonces, Él dice, mm, no te enojes por causa de los que prosperan, ni por los que hacen planes malvados. No, no nos enojemos, antes al contrario, oremos por ellos, bendigámoslos en todo momento, entreguémoselo a Dios para que sea el Señor el que tome estas vidas, el que acoja esas vidas en su corazón y que pueda transformar esos corazones, que pueda transformar esos pensamientos y que se vuelvan a Dios. Aquí es donde tenemos que volvernos más y más a Dios. Aquí es donde tenemos que volvernos y dejar todo rencor, todo odio, todo lo que se quiere venir a levantar en nuestras vidas o en nuestros pensamientos. Porque qué fácil es amar a nuestra familia, qué fácil es amar a los de nuestra iglesia, qué fácil es amar a nuestros amigos. Ay, pero qué difícil es amar a mis enemigos o a los que quieren venir a creerse en... No, no, no. Si tenemos a Dios en nuestros corazones, tenemos que amarnos a todos, amarnos los unos con los otros, amar a los difíciles, amar a los complicados, amar a los que quieren venir a atravesarse en nuestras vidas y quizá hacernos sentir mal y quizá venir a menospreciarnos, hacernos sentir menos que otros. Entonces, este es el momento, mis amados. Ese es el momento que Dios nos ha dado para que vengamos y nos amemos los unos con los otros. Y en su palabra dice, no te enojes por causa de los que prosperan, ni por los que hacen planes malvados. No nos enojemos, antes al contrario, si prosperan, démosle gracias a Dios porque prosperan. Si quieren venir a hacer planes malvados, reprendamos y oremos por esas personas para que sean transformadas. En el 8 sigue diciendo, no des lugar al enojo ni te dejes llevar por la ira. Eso es lo peor que puedes hacer. Y sabe que he podido yo notar, mis hermanos, en esos tiempos, quizá de proceso, de prueba, que hay momentos donde sentimos que Dios no está con nosotros, sentimos que por qué esto a nosotros. Les voy a contar, la semana antepasada, eso fue el viernes, a eso de las 10:40 de la noche, estaba mi niña Sarita de cumpleaños y le hicimos una tortica acá con mi mamá, mi papá, y bueno, terminamos la tortica. Ese día vino una hermana de nuestra congregación con las niñas, porque las niñas danzan y cantan
en la iglesia. Y estábamos allí y resulta que la hermanita se pone a hablar con mi mamá y le dice que no, que ella tiene un hijo mayor, que tiene 24 años y que ya le faltan 3 meses para terminar la universidad. Perdón, 3 semestres para terminar la universidad, que ella, que Dios tan lindo, porque es una mujer muy linda y de mucha bendición, que Dios tan lindo que les da la oportunidad que el hijo mayor salga a los 3 semestres y de ahí ya sigue el otro hijo que entra a la universidad. Entonces, entonces ella contándole todo eso a mi mamá y que cuando el segundo hijo salga de la universidad, entonces entran las niñas a la universidad y ella feliz contando ese día eso. Eso fue el viernes. El día sábado, creo que fue el día sábado, ¿no? El lunes. El día lunes o martes, es que no recuerdo bien. El lunes o martes llegamos nosotros salimos con la familia a compartir y llegamos y bueno, estábamos aquí, compartimos algo y ya estábamos a punto de acostarnos. Yo estaba organizando ya allí la cocina y eran las 10:40 cuando me suena el teléfono. Entonces yo me voy a contestar y miro y dice, hermana Isabel, gemelitas. Y yo dije, ay, tan raro, la hermana nunca me llama a estas horas, algo pasó. Y contesto y está la hermana en unos gritos, en un dolor, en un desespero, y me dice, mi hijo, y yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Hermanita Isabel, ¿qué pasó? Me dice, mi hijo se me fue, mi hijo se me fue. Mario es el esposo de ella, Mario dice que ya no hay nada que hacer, y yo, pero ¿de quién me habla? Y me dice, mi hijo Andrés, el mayor, y yo, pero pues yo no entendía nada, ella solamente me decía así. Cuando me alcanza a decir, no, es que se fue, porque el niño de ella montaba bicicleta con un grupo, se fue a montar bicicleta por allá por Anserma y que se cayó y Mario dice que no, que mi hijo está muerto. Ay, esa mujer estaba destrozada, destrozada. Yo le dije, ya voy para allá. Nos organizamos, mi esposo y yo, y arrancamos de una para allá, para donde ella. La encontramos en el piso, al lado de la ventana, con sus niños, las dos niñas y el niño, el segundo, y todos llorando en un desespero. Entonces yo llegué y la cogí, la abracé, abrazamos los niños, los levantamos de allí, los sentamos en la sala y entonces yo les dije, bueno, vamos a orar, ustedes saben que, y vea, les cuento que desde la hora y momento que se empezó a orar, el Señor empezó a tomar el control, y ya se empezó a sentir, ellos empezaron a sentir paz, empezaron a sentir tranquilidad, y bueno, se empezaron a apropiar de cada una de las palabras que nosotros decíamos en esta oración. Cuando le paso el teléfono a mi esposo y le digo, vaya amor, llame a don Mario y pregúntele cómo está la situación, porque no sabíamos nada, ni tampoco queríamos preguntarles a ellos, no nada, o sea, es un momento difícil. Entonces, mi esposo se va y habla con don Mario y entonces viene y yo lo miro y veo la cara de mi esposo de dolor y yo digo, ay Señor bendito, ay Padre, ayuda. Ayúdalo, Señor, porque eso es, atravesar esto es fuerte, porque yo lo pasé hace 23 años con mi hermanito y es muy difícil, es muy difícil. Entonces, ellos se van para el baño, en ese momento, no sé, todos se dispersan para el baño, entonces yo me voy para donde mi esposo y me dice, no, amor, ya el muchacho está muerto, yo me voy para Anserma, yo siento que debo estar allá con don Mario. Mi esposo se va, yo me quedo con la hermanita, a mi esposo le dio las 5 de la mañana ya, nosotros acá, él cada rato me escribía lo que estaba pasando, me dice, amor, don Mario está acá solo, yo cómo lo voy a dejar, por eso el Espíritu Santo lo inquietaba que se fuera, nosotros no sabíamos él con quién estaba.
Bueno, el hecho fue que a las 6 de la mañana ya dejamos al niño ahí en medicina legal, ya don Mario se fue a descansar, supuestamente a descansar, nosotros nos vinimos, ¿sí? A descansar, no, no pudimos dormir nada, se los digo, no dormimos nada. De ahí ya nos levantamos, hicimos lo que teníamos que hacer en casa y de una llegamos otra vez a la casa de la hermana. Al niño lo entregaron ese día como a eso de las 6 de la tarde. De ahí nos fuimos para la sala de velación. Y la hermana dice que desde la hora y momento en que nosotros empezamos a orar en la casa y toda la madrugada que mi esposo estuvo en Anserma con el papá, yo estuve allí con ella, pero todo el tiempo tuvimos tiempos de oración. La alabanza nunca faltó, siempre estuvo allí, la adoración, la alabanza, siempre estuvo. Y ya el día de la que subimos en la sala de velación, mi esposo trae el piano y empieza a cantar adoraciones, dio una reflexión y les cuento que esa sala de velación estaba llena, afuera estaba lleno, o sea, era un joven donde se dio a conocer por su humildad, se dio a conocer por su nobleza, era un muy buen hijo, era súper obediente, o sea, ese niño se destacó y todas las personas que se le arrimaban a la mamá le decían, usted tenía un ángel aquí en la tierra, porque Andrés nunca dio un mal testimonio, Andrés nunca dio de qué hablar. Y este joven, ella dice que desde muy niño ella lo empezó a llevar a la iglesia hasta que llegó un punto donde dijo, ya no quiero más y bueno, ustedes saben que ahí, de ahí en adelante solamente nos queda a nosotros como padres orar por nuestros hijos y atarlos al reino de Dios y atarlos a sus promesas. Entonces, esa es la hora donde nosotros vamos y la hermanita, ella dice que después de que mi esposo también terminó las adoraciones y dio esa palabra, ella dice que ella sintió una paz, una tranquilidad y la gente se le arrimaba y bueno, claro, ella cuando la gente se le arrimaba, ella lloraba, pero ella decía, uy, esta paz que yo tengo, solamente el Señor me la da. Y ella se apropió mucho, mucho, mucho. El día del entierro fue igual a las 10 de la mañana al día siguiente. Cuando yo llegué, ella me abrazó y me dijo, cierto que mi niño está en el cielo, cierto que mi niño está en la presencia de Dios. Entonces, ella misma sabía lo que Dios había hecho también con su niño. ¿Es muy duro? Sí. ¿Para quién no es duro? Que un hijo tan joven y así no sea joven, así ya tenga su edad, se vaya, ¿cierto? Pero ella estaba convencida de que su hijo estaba en la presencia de Dios. El domingo que tuvimos nuestra celebración, eh, el día antes fuimos a visitarla y ella nos dice, pastores, les voy a confesar algo. No sé por qué esta mañana yo empecé a preguntarle a Dios y le dije, Señor, pero ¿por qué mi hijo? O sea, como ella nos quiso dar a entender como que estaba enojada, no con Dios, pero sí enojada porque mi hijo. ¿Por qué mi hijo si mi hijo era bueno? Claro, como todos se arrimaban a decirle todas esas cosas, entonces, pero dice que en ese momento ella recapacitó y dijo, ay Señor, perdón, no, ¿por qué mi hijo no? Porque más bien yo digo, ¿para qué esa situación? Entonces yo le dije, es que así es que tiene que hablar. ¿Para qué? ¿Para qué esta situación? ¿Sí? Porque no podemos decirle a Dios, Dios, ¿por qué? Si no, Señor, ¿para qué? Entonces yo le decía a ella, hermana, el Señor es tan lindo y el Señor tiene el control de todo, que le voy a decir. Su niño tenía tan solo 24 años, ¿cierto? Pero entonces, en esos momentos, era el tiempo propicio para que su niño se fuera para el cielo, para que se fuera
al lado de nuestro Dios. Pero quién sabe si más adelante su niño se iba a distorsionar de ese propósito de Dios, los amigos o el mismo enemigo iba a hacerlo desviar y iba a empezar a hacer cosas donde en ese tiempo, el día que su hijo muriera, no se fuera para el cielo. Y ella me abrazaba y me besaba y me decía, ay, sí, pastor, usted tiene toda la razón, mi hijo se fue en este tiempo porque era el tiempo de Dios y porque el Señor lo tenía para llevárselo para el cielo. Sí, pastor, es verdad lo que usted me dice. Entonces, mire que hay momentos donde nosotros quizá queremos renegar, decimos, pero ¿por qué eso me está pasando a mí? Pero ¿por qué si yo he servido tanto en la iglesia? Pero ¿por qué si yo he sido un fiel o una fiel diezmadora? Pero ¿por qué si yo doy todo? Si yo doy hasta más de lo que tengo. Muchas veces el enemigo quiere venir a traer esas cosas a nuestros pensamientos. Pero entonces aquí es donde nosotros tenemos que aferrarnos más y más a Dios y decirle, Señor, tú eres el que tienes el control de todo. Hermanos, ustedes ven esta hermanita tiene una tranquilidad. La hermanita dice, no sé, pero hay momentos, claro, donde yo lloro porque mi hijo me hace falta, porque yo llego a la tienda, ellos tienen una tienda y en la tienda vivía su hijo, que era el que cuidaba allí la tienda y tenía su cuarto, su cocina y todo, y ellos vivían a 2 cuadras. Y ella dice, yo llego a la tienda y siento ese dolor porque me hace falta, porque no lo veo, porque no está conmigo, pero sé que está en las manos del mejor. Sé que está allí con nuestro Dios. Entonces ella dice que tiene una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y yo creo que en cada proceso, mis amados, que nosotros entremos, allí es donde tenemos que tener nosotros esa paz que solamente nuestro Dios nos la da. Luchamos por grandes cosas, pero nos olvidamos que tenemos que atravesar grandes procesos. Nosotros luchamos por grandes cosas, mis amados, aún luchamos por querer estar en la presencia de Dios. Cuando nosotros nos vayamos, poder estar allí con Papito Dios. Pero muchas veces nos olvidamos que mientras que nosotros vivamos y atravesemos este tiempo que el Señor nos permite estar aquí en la tierra, tenemos que atravesar también grandes procesos. Pero ¿cómo así, pastora, que grandes procesos y los procesos son fuertes? Pero son grandes en Dios, porque esos procesos son los que hacen cambiar nuestras vidas. El proceso es el que hace cambiar nuestro estilo de vida. Muchas veces queremos tirar la toalla porque quizás no oramos y vemos, porque quizá oramos, perdón, y vemos que no pasa nada cuando Dios obra en su perfecta voluntad y obra a su tiempo. Muchas veces decimos, ¿para qué sigo orando? No, pero es que yo oro y oro y mire, van tantos años y mi hijo o mi hija no cambia. Bueno, solamente el Señor sabe el tiempo que necesita que su hijo sea cambiado, que su hija sea cambiada, que su familia, que su hogar, que sus padres, aun que su vida misma sea cambiada. Pero nosotros tenemos que estar allí. Dios nos ha llamado a resistir, como cuando decimos que el oro es pasado por el fuego. ¿Acaso no somos ese oro en el cual Dios quiere siempre pasarnos por el fuego para ver qué tanto nosotros vamos a resistir, para ver qué tanto nosotros vamos a permanecer, para ver si realmente lo que sale de nuestra boca es lo que nosotros estamos viviendo? Porque como le digo, mientras no estemos en procesos, ni dificultades, ni situaciones adversas, es muy fácil decir, ay, el Señor es mi fortaleza. No, es que, mejor dicho, cuando el Señor nos pase por el fuego, somos probados, pero vaya donde el Señor nos haga pasar por el fuego. O nosotros, con nuestra forma de vivir, o nuestras consecuencias, pasemos por el fuego. A ver, allí es donde somos probados, allí es donde más somos probados. Entonces, asimismo, Dios quiere hacer
de nosotros ese oro refinado, ese oro limpio, sin ninguna impureza. Pero asimismo debemos abandonar los procesos, perdón, no abandonar los procesos. Asimismo debemos determinar los procesos. ¿Qué pasa cuando los procesos no son terminados? Cuando nosotros abandonamos los procesos antes del tiempo estipulado de Dios, ese proceso nunca se termina. De pronto en el momento usted encuentra un atajo y dice, ya, pero tarde que temprano vuelve y llega más fuerte. Entonces no podemos abandonar estos procesos, mis amados. Allí es donde más tenemos que aferrarnos a estos procesos, ¿sí? Si queremos que ese propósito de Dios que tiene en cada uno de nosotros sea efectivo. Si queremos que ese propósito de Dios que quiere para usted y para mí sea terminado y sea fluido, sea procesado, pero a la final seremos victoriosos en nuestro Dios. Yo sé que todos los que estamos aquí conocemos la historia, ¿sí? Que está en Génesis 29, que es, denme un segundito, que se me perdió por acá, que es cuando Jacob va y le sirve a Labán por Raquel y por Lea, ¿cierto? Todos conocemos esa historia, todos la sabemos, ¿sí? Que es la historia de Jacob, cuando trabajó 7 años por Raquel, pero le dieron a Lea, ¿sí? Entonces, él cuando fue a trabajar por su Raquel, que llegó y la vio, la conoció y se enamoró, entonces él vio que debía de trabajar esos 7 años que le dijo Labán para que pudiera casarse con Raquel. Pero mire todo el proceso que le tocó pasar a Jacob. 7 años para trabajar por lo que quería. Pero resulta que no trabajó 7. Usted y yo sabemos que Labán le salió, digamos, con cuentos y entonces no le tocó trabajar 7 años, sino que le tocó trabajar 14 años por lo que él quería, por lo que él anhelaba tener allí a su lado, ¿cierto? Entonces, muchas veces nosotros entramos en los procesos y pasa medio año, pasa un año y decimos, no, ya, no, esto no es para mí, no, yo ya no voy a seguir con esto. Mire, y mire cuántos años no pasó Jacob para poder obtener lo que él quería. Entonces, los procesos no son fáciles, mis amados. Los procesos no son fáciles. Donde Jacob hubiera sido otro en ese momento de que los 7 años, si le entregaron a Lea, él hubiera dicho, no, yo ya suelto, ya renuncio, yo ya no quiero. No, yo no voy a trabajar 7 años más, me voy y me consigo otra. Pero no, él siguió, él perseveró, él siguió en el proceso hasta el final. Por eso yo les digo que no podemos desviar el proceso, no podemos buscarle atajos al proceso. Tenemos que dejar que nuestro proceso finalice hasta que Dios lo permita, hasta donde Dios quiere que nuestro proceso continúe y hasta donde finalice. Pero él siguió con su proceso hasta el final. El propósito de Dios se cumplió en él porque perseveró, resistió y esperó. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros perseveramos, resistimos y esperamos en Dios? El Señor nos da la victoria, así como se la dio a Jacob. Los procesos se pueden abandonar por varias circunstancias, mis amados. Se los voy a decir. Los procesos se pueden abandonar por rabia, por desesperación, por decepción, por falta de fe, por rebeldía y así sucesivamente. Hay muchas razones por las
por las cuales nosotros podemos abandonar los procesos. Pero cuando nosotros perseveramos, cuando nosotros resistimos, cuando nosotros estamos allí al pie del cañón, como dicen, ahí paraditos en la brecha, el Señor nos da la victoria. Aquí también más de uno sabe que yo tuve un proceso antes, cuando conocí a mi esposo, y yo estuve orando por mi esposo 7 años. 7 años. La fortuna fue que no me tocó como Jacob, no me dieron el hermano. Gracias a Dios. No, mentira. Mi cuñadito lo quiero mucho, pero yo resistí esos 7 años, ¿sí? Yo perseveré. No les voy a decir que no. Durante esos 7 años yo tuve rabia, yo tuve decepción, yo tuve desesperación, quizá la fe me faltó. Se los voy a decir. Yo tuve que atravesar todo eso, pero cada que venía, digamos, una mala forma de pensar, yo volvía otra vez y decía, no, Señor, yo sé que tú tienes el control de todo, yo sé, Señor, y perseveré. Y durante esos 7 años, se lo voy a decir, vi a mi esposo con una novia que tuvo, donde se iba a casar, los presentaron en la iglesia y con anillo de compromiso y todo, pero yo perseveré. Yo veía eso y no les voy a decir, yo decía, no, Señor, no, hasta aquí. Y yo pensaba tirar la toalla, pero el Señor me decía, no, no. Y algo que se los voy a decir, algo que sí he tenido yo en Dios, y mi pastora Cristina, que está aquí escuchándome, ella lo sabe, es que cuando a mí me llaman a hacer algo, yo soy obediente en Dios. Cuando me dicen, haz esto, así no lo tenga preparado, así en mis pensamientos digan no, pero mi corazón dice sí. ¿Por qué? Porque yo sé que cuando Dios me habla a través de pastores, profetas o aún me habla de parte de líderes, hermanos, yo sé que es con un propósito y yo sé que es algo de mucha bendición. Entonces, siempre he sido muy obediente. Entonces, cada que yo pasaba estas cosas, había momentos donde mi corazón, mi mente quería quebrantarse, quería desmayar, quería decir no, pero mi corazoncito y Dios siempre me decía, vamos que tú puedes, vamos que yo sé que es tiempo que tú tienes que atravesar, ¿sí? Y empecé a atravesar este tiempo y fueron 7 años, se los digo, mis amados, fuertes también, fueron 7 años difíciles donde yo oraba, cuando al final el Señor me da una palabra y me dice, que está en Ezequiel, donde habla sobre los huesos secos. Y yo no entendía la palabra de Dios en ese momento, yo no entendí, yo decía, Señor, pero ¿por qué? ¿Y qué tiene que ver los huesos secos en esos momentos, Señor? ¿Y qué tiene que ver? Pues, ¿qué tiene que ver, mis amados? Tenía que ver mucho. ¿Por qué? Porque los huesos secos de mi esposo hacia mí o sea, los huesos, esos huesos secos de los cuales el Señor me hablaba, eran esos huesos que tenía mi esposo hacia mí. Mi esposo, él no sentía nada por mí, él no sentía absolutamente nada. Y cuando él siento esa revelación de parte de Dios, empiezo a orar y a orar y a orar y yo a decirle al Señor y Señor, Señor. Y empecé a orar y Señor, yo sé que Él me va a pedir matrimonio, imagínense, una persona que ni siquiera estaba enamorada de mí, una persona que escasamente me saludaba, y ya, ay Dios mío, esto en Dios es una locura, pero papito Dios tiene el control de todo. Y yo decía, Señor, y me va a pedir matrimonio. Pues se los digo, al mes, no pasó ni un día más ni un día menos. Al mes exactamente, él me escribe por Facebook y me dice, hola Gloria, ¿cómo estás? Y yo, hola Mime, ¿cómo vas? Bien, sí, bien. Ve, Gloria, es que yo aquí pensando, nosotros deberíamos de casarnos. Y yo, sí, bueno, hágale. Yo enojada.
¿Pero por qué? Porque yo ya sabía lo que Dios me había dado, porque yo ya sabía la promesa que el Señor me había entregado. Y si el Señor me puso a orar por los huesos secos, no era por simple casualidad, sino porque era un propósito. Entonces, en ese momento yo le digo, bueno, llega la hermana de él, estamos conversando ella y yo, y entonces yo le cuento y ella me dice, no, Mona, no se vaya a dejar enredar, usted sabe que mi hermano es muy enredador, usted sabe. Y entonces yo le dije a ella, no, yo sé lo que Dios me ha entregado y yo creo que este proceso tan grande, tan fuerte y tan extenso que yo he vivido, yo sé que, y si el Señor ha permitido que yo esté ahí, que yo permanezca, es porque Él va a hacer algo grande. Y de verdad, mis amados, les puedo decir, mi esposo se casó, él muy, muy transparente también en su corazón, él lo dice, yo me casé no estando enamorado, no queriéndola, pero me casé en un acto de obediencia y porque él quería también ya alinearse, porque a pesar de que él llevaba muchos años en la vida cristiana, pero su vida era desordenada. Él dice que él no conocía de Dios. Él dice que él vino a conocer de Dios cuando se casó conmigo. Y él dice que él empezó a decirle al Señor que le diera ese amor para mí, que le diera ese amor para mí. Y les digo, mis amados, llevamos 11 años donde han sido 11 años de mucha bendición, donde Él dice, amor, yo la amo como a nadie, mejor dicho, o sea, usted es mi todo, el Señor la puso a usted allí. Entonces, miren los procesos de los cuales el Señor nos hace atravesar, que son duros, que son difíciles, que son fuertes, pero son procesos donde el Señor al final dice, venga, le entrego lo suyo, le entrego por lo que peleó, así como lo hizo con Jacob, así como él no solamente perseveró esos 7 años, sino que también perseveró los 14 años, los otros 7 años, porque él quería a Raquel, él quería a su amada, lo que él inicialmente, por lo que él inicialmente había empezado ese proceso, él lo terminó. Entonces, no podemos abandonar, mis amados, no podemos abandonar estos procesos. Cuando Dios quiere hacer algo de nosotros, el Señor transforma nuestras vidas. El Señor nos introduce, pero Él no nos deja ahogar, Él no nos deja morir, Él no nos deja quemar, sino al contrario, Él nos fortalece. Y en estos tiempos de prueba, mis amados, en esos tiempos de pruebas, en esos tiempos donde nosotros estamos pasando también esos procesos, es donde Él nos fortalece en todo momento. El propósito de Dios en cada uno de nosotros es mayor, es grande, aún más grande que el que nosotros mismos nos imaginamos. Nosotros somos limitados, el proceso que nosotros tenemos en Dios es limitado. Con Dios es ilimitado, porque Él siempre va más allá de lo que nosotros queremos o lo que nosotros nos imaginamos. Nada en Dios es casualidad. Todo en Dios es propósito, pero debemos saber esperar que Dios mismo culmine nuestros procesos, mis amados. Debemos esperar que sea el mismo Dios el que diga, ya, te entrego lo que has pedido o te entrego por el desierto, el proceso que has pasado, te lo entrego y nosotros poder decir, pasé, fue fuerte, como les dije desde un principio, fueron como aguas que pasaron, pero la victoria no, me la dio nuestro Dios. Amén. Bueno, mis hermanos, esta era la palabra que el Señor puso en mi corazón. Les pido, por favor, también que estén orando, no solamente por mí, sino también que estén orando por la pastora Cristina, que estén orando por la pastora Erika y que estén orando por todas las pastoras, la pastora Martica, porque muchas veces de pronto nosotros no decimos nada, pero vamos con nuestro proceso allí, vamos con nuestra prueba y no es fácil, pero si sentimos ese respaldo, si sentimos esa oración
ese fuego en el cual yo sé que palabra de vida se introduce, porque yo sé las mujeres de oración y de intercesión y de guerra que tiene palabra de vida. Yo sé, yo sé que todo va a ser victorioso. Vamos a salir siempre victoriosos en Dios. Amén. Bueno, Padre, te damos gracias por este tiempo, mi amado Rey. Gracias, Señor, por dejarme compartir, Señor, este tiempo aquí con mis hermanos, con las pastoras que están aquí conectadas, Señor. Gracias, Señor precioso, porque sabemos que estos tiempos son difíciles, son tiempos, Señor, donde nosotros no nos imaginamos quizás nunca llegar, pero son tiempos donde tú nos vas a fortalecer más. Son tiempos, Señor, donde la voluntad tuya es buena, agradable y perfecta, mi amado Rey. Gracias, Señor, por permitirnos orar, interceder, guerrear, Señor, por aquí, Señor, por esta plataforma. Yo bendigo, Señor, cada una de las personas aquí conectadas, las que de pronto tuvieron que salirse, las que a futuro van a ver, Señor, van a escuchar, Señor, esa palabra. Yo los bendigo, Señor, con toda bendición de lo alto y declaro, Señor, que tu presencia esté de continuo, Señor, en cada uno de nosotros, que esos procesos, esos desiertos, Señor, nos fortalezcan y nos acerquen más y más a ti, mi amado Rey, que nos enseñen y nos muestren, amado Dios, que debemos de estar delante de ti genuinos, Señor, contritos y humillados, mi amado Rey, y que tu palabra, Señor, no la diste solamente para que la leyéramos y ya, sino también, Señor, para que se convierta un estilo de vida en cada uno de nosotros, mi amado Rey. Perdona, Señor, perdona cada uno de nuestros pensamientos, perdona, Señor, nuestras acciones, porque hoy en día, Señor, hay tanta incoherencia, Señor, en nosotros cuando hablamos una cosa, Señor, pero actuamos de otra manera, mi amado Rey. Perdona, Espíritu Santo de Dios, nuestros corazones y solamente te pedimos, Señor, en esta mañana, que tu mano poderosa, Señor, nos sostenga siempre, mi amado Rey, que toda enfermedad, Señor, sea quitada, que todo espíritu inmundo, Señor, sea quitado, que todo lo que el enemigo quiera venir a dañar, a matar y a destruir, Señor, sobre nuestras vidas, no tenga parte sobre nosotros, Señor, porque somos tus hijos, Señor, somos tus coherederos, porque estamos aquí, Señor, en la brecha, paraditos, amado Rey, recibiendo lo que tú nos quieres entregar, papito precioso. En tus manos, Señor, está nuestra casa, está nuestra familia, está nuestra parentela, nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, Señor, nuestros hermanos en la fe. En tus manos, Señor, estamos todos, mi amado Rey. Gratitud solamente nos quedan delante de ti, Señor. Gratitud, Señor, por todo lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que seguirás haciendo en cada uno de nosotros, mi amado Dios. Te damos gracias, te bendecimos en esta mañana, te glorificamos, Espíritu Santo de Dios, y te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y la exaltación en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.